Muy buenas noches, amigos de Frecuencia Positiva. Damos gracias a Dios por permitirnos volver a estar con ustedes en este nuestro nuevo horario, los martes a las 6 de la tarde. Igualmente les damos gracias a ustedes por estar acá con nosotros, ya sea en este momento o a quienes nos lo van a escuchar después. Muy buenas noches, Lisette, ¿cómo estás? Buenas noches, Venus. Buenas noches a los que nos están ya sintonizando, ¿verdad? Qué bonito a esta hora, 6 de la tarde. Decidimos hacer un cambio porque sabemos de que hay mucha gente ya con el teléfono descansando o haciendo la cena y nos pueden escuchar y de verdad que eso es lo que queremos, que no se pierda ningún tema que traemos de ahora en adelante porque de verdad nos funciona, no solo a Venus y a mí, nos funciona a todos. Y entonces hoy traemos un tema muy lindo que hemos venido hablando en el transcurso de las semanas atrás y que es muy importante para nuestras vidas, Venus. Así es, Lisette y amigos. Eh, Vamos a hablar un poquito, vamos a conversar un poquito, y cuando digo conversar es porque ustedes pueden escribirnos acá en nuestro Facebook abajo y vamos a estar leyendo sus comentarios, alguna experiencia que hayan tenido, alguna consulta también. Vamos a hablar sobre las 5 heridas del alma, las 5 heridas de la infancia, porque es en la infancia donde por lo general nos marcan más estas heridas. Y bueno, ¿cuáles son esas heridas? Como lo pusimos ahí en el afiche, es la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, es la herida de la traición y la herida de la injusticia. Entonces, en este sentido, también les vamos a recordar que el tema que ustedes quisieran que nosotros abarquemos, nos pueden escribir o nos pueden, aquí en el Facebook, o nos pueden escribir por WhatsApp, indicándonos qué tema les gustaría que conversemos acá. O igual, si usted quiere compartir con nosotros la sala de Zoom, puede hacerlo, nos escribe y con mucho gusto abarcamos un tema, una experiencia de vida que tengan o un emprendimiento que hayan realizado y que quieren ayudar a otras personas con lo que ustedes han vivido. Con ese emprendimiento también pueden estar por acá con nosotros acompañándonos en esta instalación, esta transmisión de Facebook Live. Como les decía al inicio, ahora con este nuevo horario, los martes a las 6 de la tarde, que pensamos que es un mejor horario para ustedes. Bueno, iniciamos, Lisset y amigos, con lo que es la herida del rechazo, ¿verdad? Esa herida que todas estas heridas en realidad cuando somos adultos es a veces difícil identificarlas si no tenemos conciencia, ¿verdad? Si no hacemos conciencia, si no hacemos un autoanálisis, porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿O por qué a mí siempre me molesta X situación o X persona? Y no sabemos el origen. Bueno, uno de esos orígenes pueden ser alguna de estas heridas que se hayan marcado en nuestra infancia, porque puede ser que dependiendo, todos somos diferentes, ¿verdad? Que yo tenga más marcada una herida que otra persona, por eso no es como una regla, ¿verdad? Sino que es algo que conversamos, con lo que usted sienta que resuene, con lo que usted sienta que nosotros conversamos y usted dice, mira, puede ser que sí, que por eso sea que yo actúo o digo esto o incluso que no puedo lograr algún objetivo, alguna meta que yo quiera y siento que hay algo ahí que me amarra, puede ser alguna de estas heridas y todos las tenemos en diferente, digamos, intensidad, por decirlo de alguna manera. La herida del rechazo. Y Venus, Ajá. perdona, y Venus, tal vez es muy importante como explicarles, ¿verdad? A los que nos están escuchando, eh, qué son las heridas de la infancia, porque vamos a hablar una por una, las 5, ¿verdad? Especialmente y vamos a ver en cuál nos identificamos más. Entonces, primero para que sepan, ¿verdad? Las heridas de la infancia son aquellos patrones que repetimos según lo que vivimos en nuestra niñez, en los primeros años de vida. Surgen a partir, digamos, cuando ya vamos siendo adultos, ¿verdad? Surgen a partir de dificultades o experiencias dolorosas por las cuales desarrollamos ciertas conductas hoy como adultos para poder sobrevivir. Es muy importante eso, ¿verdad? Porque a veces dicen, ¿y por qué yo tengo esto? ¿Y por qué hablan de esa herida y del rechazo, ¿verdad? Porque, por lo mismo, porque es algo que venimos viviendo desde los primeros años de vida, los cuales desarrollamos como te dije, para sobrevivir o tolerar lo que vivimos en este momento, tal vez la situación que estamos viviendo en este momento. Pero pasa, ¿verdad?, que a lo largo de nuestra vida la seguimos repitiendo una y otra vez, a pesar de que ya no sean necesarias en ocasiones, siempre
siempre las estamos repitiendo. Y si no es con nuestra pareja, ahorita lo vamos a ir analizando uno a uno, es con nuestro diario vivir, es en nuestro trabajo, es en nuestra familia. Entonces, es muy importante saber que esas heridas de la infancia son heridas que tenemos desde la niñez, desde niños, y que vamos ahora conociéndonos y conociéndonos adultos responsables y viviendo desde el yo adulto, nos vamos dando cuenta, puchica, el rechazo. Y es ahí donde Venus nos vas a explicar esa herida del rechazo con ejemplos, y muy importante para poderla entender. Sí, claro, podemos estarnos preguntando en este momento, bueno, pero ¿cómo sé yo que tengo esa herida del rechazo? Y en esto es muy importante también indagar con nuestros padres cómo fue nuestra infancia, porque hay una herida muy importante que es la de cuando nuestra madre quedó embarazada y ella no quería tenernos, o el papá también nos rechazó. Y con esto también recordarles, siempre lo decimos en todos nuestros programas, aquí no venimos a juzgar a nuestros padres. Ellos son los grandes, a ellos debemos honrarles, ¿verdad? Y ellos hicieron todo lo que pudieron hacer bajo los recursos que tenían y nos amaban inmensamente. Pero por ciertas situaciones, ciertas circunstancias que pasaron, puede ser que tanto la madre o el padre en el momento, su angustia, tal vez social, tal vez económica, haya sentido ese rechazo de no querer estar embarazada. Entonces el niño en el vientre lo siente, ¿verdad? A veces creemos que no, pero todo lo que nuestra madre siente en el embarazo, el niño lo absorbe. Y podría ser que esa herida esté marcándole a usted ahora como adulto, ¿verdad? También está, por ejemplo, la herida que sentimos como niños cuando, por ejemplo, somos los mayores y viene el segundo. Y entonces ya no nos dan la atención que nos estaban dando absoluta porque éramos niños mayores, ¿verdad? O más bien niños únicos. Entonces, cuando ya o nos ponen en el kinder o alguien nos tiene que cuidar, ¿verdad? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba embarazada de mi hijo, vamos a ver, de mi hijo del medio, que los últimos dos fueron muy seguidos. Entonces, cuando yo tuve a mi hijo del medio, el otro tenía como año y medio. Y mi último hijo fue bueno, en realidad los tres fueron por cesárea. Entonces, cuando yo llegué a la casa con mi hijo menor, mi otro hijo quería que yo lo alzara y yo no podía. Primero, porque el otro lloraba y quería comer, y segundo, porque la herida no me lo permitía. Entonces, recuerdo mucho verlo en una esquinita del cuarto, ahí, quietito, sintiendo ese rechazo, ¿verdad? Y no era porque yo quería rechazarlo, era porque la situación no me permitía alzarlo, ¿verdad? Como les digo, ya tanto por la herida como porque ya había otro que atender también. Entonces, con este ejemplo les quiero decir lo que les mencioné hace un ratito, no es porque nosotros como papás no los querramos, es que las situaciones, las circunstancias nos llevaron a hacer cosas que el niño las interpreta como un abandono, perdón, como un rechazo, ¿verdad? Entonces, una de esas podría ser. Y también el rechazo lo podemos experimentar en la escuela, ¿verdad? Puede ser que tal vez por nuestro color de piel, tal vez porque somos muy altos o somos muy pequeños, o porque teníamos un diferente peso que los demás. Y entonces el grupito de amigos que siempre se reunían nos rechazan, nos dicen que no. Y si vos querés hacer el intento de incorporarse a ese grupo, siempre te dicen no, 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 usted no, porque usted es aquí, porque usted está allá, ¿verdad? Entonces, ahí también como niños sentimos o experimentamos esta herida del rechazo. Así es, Venus. Y esta herida del rechazo va, bueno, estamos hablando de la herida de la infancia, va muy relacionada, como vos lo dijiste, desde que nacemos, ¿verdad? No me aceptaron tal y como era. Como dijiste, llega otro hijo, ¿verdad? Igual me pasó con el segundo, ¿verdad? Ellos sienten ese mecanismo, ¿verdad? De que me están rechazando. ¿Cómo me protejo de hoy adulto con esta herida del rechazo? Porque hay que decirle a las personas que nos están escuchando qué me sucede, en qué la puedo yo, este patrón me puede estar pasando en este momento, ¿verdad? No sé si alguno se siente identificado con la herida del rechazo. Las personas que fueron heridas o con este de rechazo huyen, tienden a huir. Tienden a huir cuando alguien o algo los hace sentir así, que los hace sentir otra vez, ¿verdad? Me están rechazando.
Se esconden muy fácilmente, somos personas que nos escondemos, que me aíslo, que no quiero ver a nadie, incluso la gente que a uno lo quiere, ¿verdad? Tiende uno como a poner una barrera porque por el temor, por el miedo a que lo vuelvan a rechazar y a lo dejen. Eso va meramente en las situaciones, pues, como lo vive uno en la niñez, lo vive uno en los primeros grados de escuela, ¿verdad? Kinder, como los chicos son rechazados por otros compañeritos, ¿verdad? De ahí también viene ese dolor que no pertenezco, a un lugar donde no pertenezco, ¿verdad? Entonces, las personas en el yo adulto, si yo fui herida con esta, que es la número 1, que la tenemos así, la del rechazo, siempre voy a buscar la perfección, ser complacientes. Dice que nos volvemos muy complacientes, Venus, y no podemos ser auténticos, porque siempre tenemos ese temor a pensar de que nos van a rechazar. Entonces, tienden también, lo he leído, las personas que tienen la herida del rechazo, a querer más bien a complacer a todas las personas para que no sean rechazadas. Imagínate usted lo que es andar con esa herida y con ese dolor y no poder ser libre simple y sencillamente porque cargamos con ella, ¿verdad? Entonces es muy importante para identificarla y uno ir haciéndole check, ¿verdad? Tal vez de esta tengo un poquito, ahora viene la del abandono, tengo otro poquito, así. Sí, también es importante con esta herida del rechazo que podemos empezar a conocer a una amiga, un amigo o incluso a una persona para nivel de pareja y es una buena persona, pero nosotros la rechazamos inconscientemente y terminamos con esa relación, como le digo, ya sea de amistad o sea para pareja, ¿verdad? Inconscientemente la estamos terminando porque no queremos ser rechazados. Entonces es algo así como mejor lo termino yo o la termino yo primero antes de que me termine a mí para no volver a sentir la herida del rechazo. Es que es muy profundo y por eso es que es interesante entendernos, analizarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo con lo que yo estoy actuando, ¿verdad? Para encontrar la raíz y una vez de encontrar la raíz del por qué es, ahí apenas empieza el trabajo, ¿verdad? Apenas estoy identificándola porque está identificarla, luego aceptarla, porque identificarla no significa que la acepte, ¿verdad? Luego tengo que aceptarla y luego, ahora sí, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Verdad? Porque no me voy a quedar con solo el conocimiento, sino ahora qué voy a hacer. Claro que por supuesto que el identificarla y el aceptarla es un paso grandísimo, ¿verdad? Porque ya después lo que viene es la acción, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a cambiar? Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué terapia? ¿Qué grupos es de terapia? O nada más simplemente voy a empezar a escribir, o hay muchas técnicas, ¿verdad? Para tomar la acción, pero sí es muy importante que porque cada caso es un caso, yo me siente y yo revise y yo hable con mis papás. ¿Cómo fui yo de niño? Porque muchas veces incluso por estas heridas bloqueamos momentos de nuestra infancia, ¿verdad? Entonces, si tenemos la posibilidad, porque, ¿verdad? Tal vez no todos tenemos esa posibilidad de ir donde nuestros padres, o de un tío o una tía, ¿verdad? Y consultarle cómo era yo, era extrovertido, era callado, y cómo reaccioné yo cuando vino mi hermano, y alguna información importante de mi niñez para yo poder entenderme, ¿verdad? Qué fue lo que sucedió y el por qué, como decía Lisette, ahora como adulto estoy teniendo estas reacciones, porque cuando la herida no ha sido trabajada, nosotros lo que hacemos es reaccionar. ¿Esto qué significa? Que la otra persona hace y yo acciono, pero acciono por lo que me sucede, por lo que el otro hace. Muy distinto a cuando acciono. Cuando ya la herida está identificada, yo acciono. ¿Esto qué significa? Que lo hago desde el entendimiento del por qué yo estoy haciendo las cosas. Entonces, esa es la idea que siempre vamos a decir acá en estos programas. Conocerse es un universo, conocerse es algo maravilloso. Y lo dije hace poco, puede que duela en el momento, porque tal vez, por ejemplo, darnos cuenta que nuestros padres no nos querían, ¿verdad? Aunque entendamos que fue por situaciones difíciles que vivieron en ese momento, no deja de ser doloroso, ¿verdad? Pero más doloroso es que yo nunca haga conciencia de eso y mi subconsciente influya en mi presente, como lo decía Lisset ahora, ¿verdad? Cómo de adulto puede influir esta herida en mi presente. Sí, y la mayoría de personas que sufren la herida del rechazo
no se sienten merecedoras del afecto ni de la comprensión de otros, ¿verdad? Entonces yo le digo que son las personas que andan mendigando, ¿verdad? Cariño, inclusive son personas que sufren mucho eso porque cuesta, como vos lo decías, Venus, hay que, desde nuestro consciente hoy adulto, hay que analizarlos muy bien y empezar una sanidad muy profunda en nuestro ser para poder sanarnos. Y como lo decías, los papás hicieron lo mejor que podían. Ellos no tenían tal vez las herramientas, los recursos que hoy por hoy tenemos nosotros como madres para poder gestionar y para poder salir adelante con nuestra familia, especialmente con nuestros hijos. Las situaciones que ellos cargaban, ¿verdad? Aquellos embarazos que quizás en las pobrezas, en las limitaciones, venía un hijo tras otro hijo. Yo me imagino que tal vez no era el rechazo, sino era la angustia de aquella mamá, aquel papá, y que ahora como adulto ya nosotros lo podemos analizar y es aquí donde viene, ¿verdad? Cómo podemos devolverle a nuestros padres, honrarlos desde ya, ¿verdad? Y pensar que todo lo que hicieron estuvo bien hecho, ¿verdad? A pesar de que no lo entendamos, pero hasta ahí, seguir Así nuestro es. camino y seguir haciendo lo correcto nosotros y soltar para que ellos sean libres, como lo hemos hablado aquí, y nosotros también, y dejar de sufrir y llevar eso hasta que nos moramos, imagínate, ¿verdad? Entonces, no vale como la pena seguir llevando un sufrimiento de esos. Lizeth, y es que como lo acabas de mencionar, eso se traslada, ¿verdad? Porque una persona, ¿verdad? Como una mamá, un papá con estas heridas, si no las trabaja, sus acciones, el hijo las ve y las copia. Digamos, una mamá que no se valora, una mamá que no se quiere, una mamá que se rechaza o un papá que se rechaza, incluso sin hablarlo, ¿verdad? Las acciones, los gestos, las cosas que hace, el hijo las está percibiendo. Y ni que se diga de 0 a 7 años, que son como una esponjita, ¿verdad? Porque es donde están absorbiendo el cómo se vive esta vida, ¿verdad? El cómo yo tengo que reaccionar. Y si mamá, por ejemplo, se pasa diciendo, no es que yo soy una tonta, no es que yo soy una idiota, no es que yo soy una inútil, no es que yo no puedo, el niño está viendo eso, ¿verdad? Y entonces él también va a decir, eso debe ser lo normal que yo me lo diga, ¿verdad? Por eso es que la responsabilidad es tanto para conmigo como para que eso no se traslade en las generaciones siguientes. Por ejemplo, eh, muchas veces cuando hay traición en una pareja, ¿verdad? Ya sea el hombre o la mujer que fue traicionada, si tuvo la herida del rechazo en su infancia, eso le va a explotar increíblemente, porque le va a abrir esa herida, ¿verdad? Si no la ha trabajado. Entonces, por eso es que vemos que hay personas que se divorcian y no les afecta y continúan. Personas que saben, tienen buena autoestima, ¿verdad? Pero vemos otras personas que sucede eso y se echan a morir, caen en depresión, incluso llegan al suicidio, ¿verdad? Y uno a veces dice, pero ¿cómo? Porque alguien lo rechazó. Sí, pero tal vez no es el gesto de que esa persona lo rechazó, es que le abrió la herida de la infancia a esa persona en específico, ¿verdad? Entonces, por eso a esa persona, esa herida en específico le afectó muy distinto a otra que tal vez no la tuvo en la infancia. Y venos qué bonito esto porque podemos trasladarlo a nuestra mente y ahí donde nos encontramos o después del programa, poder hacer como yo digo, ¿verdad? En nuestro interior, vos lo decías la otra vez, la mejor persona que puede hablarte y te puede dar las respuestas a lo que hoy por hoy estás viviendo es tu niño, aquel niño que vos lo conociste muy bien y abrazarlo y poder hasta llorar, chinearlo y preguntarle a ese niño todas aquellas circunstancias. Entonces, nosotros trabajamos la programación neurolingüística y nos vamos a ese niño. No es que queramos retroceder para seguir sufriendo, no, sino es para sanarnos. Nos vamos a ese niño y yo como ahora adulta, Lisette, yo hago un esfuerzo a mi subconsciente para ver en qué momento de mi niñez fui rechazada. Y qué lindo es poder llevar eso a mi mente y poder llegar al momento, anclarlo, ¿verdad? Según como nosotros lo hacemos, y soltar, respirar profundo, perdonar, si hay que llorar, se llora, pero ya liberar ese momento donde fuimos rechazados.
y ya no traerlo más a nuestra vida adulta, ni a nuestros hijos, como vos lo decías, ni a nuestras relaciones, ni a nuestro trabajo. Así, Ese es el proceso, tal como así lo es. vemos de hacer. Preguntarle a ese niño, ahí va a estar las respuestas. A veces yo me pregunto mucho, yo soy muy gritona y yo empiezo a acordarme de mi niñez y a mí me lo dice la niña mía, la niña me lo dice, este momento, Liz, este otro. Y todo es perfecto, sí a todo como es, pero ahora en mi adultez tengo que mejorarlo, aunque cuesta mucho, tengo que crecer y ser mejor y mejorarlo, ¿verdad? Entonces, Hay esto es mucho algo, que hablar. sí, sí, hay algo muy importante o muy lindo que decimos en constelaciones familiares, Liz y amigos. Nosotros le decimos a nuestros padres, gracias por mostrarme la vida como lo hicieron. Ahora permítame vivirla yo de la manera que considero es mejor. Entonces, es común decirles, entendemos que lo que hicieron fue lo mejor con los recursos que tenían, pero ahora que yo me doy cuenta que puedo sanar estas heridas y que puedo hacer las cosas mejores, entonces voy a cambiar, ¿verdad? Pero sin juzgar, ¿verdad? Sino honrándoles más bien. Liz, si te Antes, parece, pasamos a la siguiente herida porque ya llevamos casi media hora y estamos en la primera. Es que definitivamente cada una es como para un tema, ¿verdad? sí, Vamos a pasar a la herida del abandono, otra de las heridas de nuestra infancia, ¿verdad? Eh, Para esta herida lo principal es aprender a estar solos. Yo por experiencia les voy a compartir un poco de lo mío. Hace muchos años cuando no estaba en este aprendizaje de conocerme, de motivación, de superación, yo no entendía por qué yo no podía estar sola en ningún lado, menos en mi casa. Eh, Cuando yo me divorcio y mis hijos se van el primer fin de semana con el papá, y ya se van, los despido y todo bien, y entro a mi casa y me encuentro sola, absolutamente sola, fue algo impresionante. Yo no entendía por qué, pero yo sentía un susto y yo sentía una cosa tan fea y sentía mucho como que iba a llegar alguien a atacarme. Y entonces prendí el televisor, en ese momento tenía equipo de sonido, prendí el equipo de sonido, abrí puertas, prendí luces. Yo necesitaba como bulla, como ruido. Años después me doy cuenta que era que yo no quería escucharme yo, ¿verdad? Había muchas cosas, muchas heridas, muchas cosas que sanar que me dolían y entonces yo no quería ver para adentro, ¿verdad? Porque ver para afuera es muy fácil. Yo puedo ver a una persona y decirle, mire, vea, usted lo que tiene que trabajar es esto o lo otro, mire, vea, lo que usted está haciendo eso no es, ¿verdad? Pero vuélvase los ojos a usted, ¿verdad? Incluso como decía Lisa, ahora que yo estaba preparando un poco este tema y leyendo, cada vez que lo hacemos, y Lisa me lo va a decir, cada vez que lo hacemos uno aprende más y saca más información, ¿verdad? Y uno dice, mira, esto era así. Y hay algo muy importante también, la información va a llegar cuando tiene que llegar. ¿Verdad? Tampoco es que nos vamos a ir a desesperar y a decir, esta semana necesito saber toda la información de mi infancia para ver si mi vida cambia. No, tampoco, ¿verdad? Dios es muy sabio y Él sabe que si nos da esa información en una semana, en una hora, en un día, no vamos a poder con ella. También es importante saber eso. Ese era mi momento. Ahí fue un antes y un después. Después de eso, yo dije, no, yo tengo que empezar a escribir, tengo que empezar a sacar cosas de mí, aunque me duelan, pero sé que de igual manera, si no las saco, van a estar en mi subconsciente, como dijimos hace un momento. Entonces, la herida del abandono puede ser porque algún papá nos abandonó o algo, la mamá nos abandonó o algún hermano que queríamos mucho en nuestra infancia también nos abandonó. Y también está el abandono emocional. Puede ser que mamá o papá estuvieran en la casa y no nos abandonaran físicamente, pero nunca se sentaron con nosotros, nunca hablaron con nosotros, nunca nos preguntaron cómo nos sentíamos. Y vuelvo y repito, perdón, no es que los estamos juzgando, ellos dieron también lo que recibieron, ¿verdad? Es para entendernos nosotros. Entonces, puede ser que papá y mamá emocionalmente no estuvieran, porque incluso en un hogar disfuncional, por ejemplo, donde nunca hay dinero o hay problemas bueno, no digamos drogadicción, cualquier sustancia, ¿verdad? Cualquier adicción, por lo general hay problemas de violencia, hay problemas de escasez de dinero, hay muchos problemas, ¿verdad? Entonces, los papás están más concentrados en ver cómo solucionan eso como parejas
que en ponerse a jugar con el niño o la niña, o ponerse a decirle por qué estás triste, ¿verdad? No, no existe eso en un hogar disfuncional. Entonces crecimos con esa herida del abandono. ¿Y qué pasa cuando somos adultos? Cuando somos adultos, entonces eso va a repercutir, ¿verdad? Sí, Venus, el haría el abandono definitivamente resuena demasiado en mi mente, en mi corazón, ¿verdad? Es una, aquí yo lo puedo decir, es una de la que más me toca. Nos da pánico, las personas que hemos tenido la herida del abandono, nos da pánico estar solas, como eso que te dio a vos. Da pánico sentirse un momento solo porque usted se siente muy codependiente de las personas, de los papás, al contrario, de las familias, de las situaciones. A mí me sucedía eh, y yo lo traje a mi adultez. Sucedía que mi papá era un artista, era un cantante. En aquellos tiempos cantaba con los Ixos. Y yo veía a mi papá cómo se iba cada 15 días con su maletita para San José. Yo siempre vi eso y yo sentía que él no iba a volver. Eso era, eso lo pude venir a analizar hasta ahora, meses para acá. Entonces yo eso lo traje a la adultez. Yo veía cuando mi esposo se iba a jugar fútbol y yo sentía lo mismo. Yo sentía que él no iba a volver y era algo, no era culpa de él. Él no me estaba haciendo a mí ningún daño, ni me estaba maltratando, ni me estaba queriendo decir, yo me voy a ir y la voy a dejar. No, era algo que resonaba en mi mente y me di cuenta, en mi corazón, en mis sentimientos. Esa era una herida de abandono que yo sentía, me va a pasar lo mismo. Mi papá nunca me abandonó y mi esposo todavía sigue siendo mi esposo y está conmigo. Que volvía, que llegaba, ¿verdad? Pero es esa sensación y saca el pánico de lo que cargamos los niños, ¿verdad? Los adultos hoy por hoy, y yo le puedo dar ese ejemplo, ¿verdad? Con toda mi sinceridad a ustedes, porque yo no sé cuántos de ustedes están viviendo eso y ven eso, se fue y ya, se murió, ya no va a volver más, va a suceder lo mismo. Y es algo que tuvimos en nuestra niñez, que no hemos podido resolver, que no hemos podido sanar. Entonces yo un día dije, lo suelto, mi papá está ahí, mi papá siempre fue, tenía que trabajar. Entonces fue como todo un ejercicio, ¿verdad? Pero qué bonito. Y a la vez Sí, uno sale como, ¿verdad? Como victorioso al darse cuenta que todas las cosas que le estaban se pasando a uno, aclaran las cosas. Ujú. culpaba a los demás, ¿verdad? Yo decía, no, no me quiere, mi esposo se va, prefiere el fútbol, a mí nunca me ha querido. Todo eso, me imagino que yo de niña, no tengo el recuerdo, nada más tengo el recuerdo de ver a mi papá salir. Yo decía, no va a volver, papi no nos quiere. Seguro en la niñez, yo en mi Claro, subconsciente, claro. ¿verdad? Ahí Es que eso te decía, iba a decir, Liz, es desde lo que la niña o el niño percibe, ¿verdad? Como lo dijimos sí, al inicio, no es la intención del adulto, pero es lo que se percibe como niño, que nos va a afectar después, ¿verdad? Y cómo podemos identificar que esta herida del abandono nos está afectando. Bueno, cuando estamos con una relación que sabemos, ya llámese una relación de hermanos, llámese una relación de amigos, llámese una relación de pareja, que es que estamos y que sabemos que no es buena, que no nos está haciendo bien, pero no sabemos por qué no podemos salir. Y claro, no podemos salir porque no queremos experimentar otra vez el abandono. uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos quedarnos ahí pagando el precio tal vez de la paz, de la serenidad, de la tranquilidad, ¿verdad? Incluso cuando hay violencia física, hasta eso, ¿verdad? Pero Entonces, al ¿cómo final no hay podemos? ni paz. Sí, 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 usted, No, por eso es al el final, precio de la paz. O sea, te exacto. queda aunque no tengas paz. Entonces, ¿verdad? Eso es un identificador de que probablemente es que tenemos la herida del abandono de la infancia y por eso es que no podemos poner esos límites con amor, ¿verdad? Que también hemos hablado en otro programa, poner límites pero con amor. Y no los podemos poner porque probablemente tenemos esa herida del abandono. Por eso es que siempre, cuando como adultos tenemos un problema, como lo decías hace un rato, irse a la infancia es lo mejor, ¿verdad? Porque ahí tenemos las respuestas. Y después, también, como lo decía ahora, el miedo a quedarme solo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que ya vamos sanando esta herida del abandono? Conforme yo voy pudiendo hacer cosas solas. Por ejemplo, a mí hace muchos años una vez una amiga de un grupo de terapia, me dijo, vaya al cine sola. Y yo le dije, ¿qué?
Pero ¿cómo se le ocurre a usted que yo voy a ir al cine sola? Jamás, no, yo no puedo. ¿Y cómo hago? Y qué vergüenza, todo el mundo me va a volver a ver que yo estoy sola. Y todas esas cosas que hay en la mente, ¿verdad? Hasta el día que lo pude hacer, ese día, bueno, yo hasta me di un regalito y todo, porque yo dije, qué lindo, fui al cine sola, pude ir, entrar, comprar el boleto. Tal vez pareciera algo que a la persona que no tiene esta herida puede decir, pero eso no es nada, ok, pero no tiene la herida, yo sí la tenía. Entonces, al hacer esas cositas sola, me costaba mucho, ¿verdad? El estar sola en la casa me costaba mucho. Ahora lo disfruto, ¿verdad? Ahora más bien a veces quiero que me den esos espacios sola. Pero Sí, sí sí, sí, es lo todo un trabajo. disfrutamos, claro, claro que lo disfrutamos, porque vamos a lo mismo, es aquel temor, y si yo me voy, la otra persona se va y no vuelvo, no vuelve. Entonces aquí es muy curioso esto para ir sanando, muy lindo, Venus, de verdad que esta resuena bastante. Ahora seguimos con la otra herida, la herida de la humillación, ¿verdad? Sí, la herida Vos de la la tenés ahí. humillación. Ajá. ¿Cómo podemos saber si tenemos esta herida, verdad? O cómo como niños pudimos haber percibido. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, cuando escuchamos a alguno de nuestros papás o hermanos mayores contarle a personas fuera de la casa algún secreto. O no solo secreto, ¿verdad? Sino, por ejemplo, algo que me sucedió a mí, en mi cuerpo, ¿verdad? O alguna situación que me sucedió en la escuela y el adulto viene y lo cuenta e incluso lo cuenta como un chiste, ¿verdad? Y se ríen. El niño lo percibe como una humillación porque él está contando algo que es de él y con mucho amor lo cuenta, ¿verdad? Esa podría ser un ejemplo. Otro ejemplo de la humillación podría ser cuando el niño empieza a experimentar sus genitales, que lo más normal es que los empiece a tocar. El niño dice, mira, ¿qué es esto? Y probablemente, ¿verdad? Si tienes la herida de la humillación, alguno de tus padres o algún familiar adulto te haya dicho, ¿qué está haciendo? No le da vergüenza lo que está haciendo. O no haga eso, qué cochino, ¿verdad? El niño inmediatamente se queda así y se humilla, ¿verdad? Entonces, esto nos puede repercutir después en adultez nuestra sexualidad, ¿verdad? Todos esos comentarios que pudieron habernos dicho. O por ejemplo, si por alguna razón, no sé, pasando del baño al cuarto o a la sala o buscando algo, vemos a nuestros papás desnudos y es aquel caos, ¿verdad? Y nada más nos regañan sin explicarnos. Váyase de aquí, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué sé yo? Se me ocurre. El niño lo percibe como, hice algo malo, Dios mío, ¿verdad? O sea, y ya, pa, bloquea esa parte con la sexualidad. Esa podría ser otra de Otra, las... y Venus, otra de esta la humillación, yo siento que esta les pasa mucho en la escuela, cuando empiezan También. en los primeros grados, ¿verdad? De kinder, tienden mucho a ridiculizar a los chicos, ¿verdad? Bueno, a un tiempo atrás, las que ya somos adultos, no se le decía bullying, ¿verdad? Casi ni importancia se les daba, me acuerdo yo. Los papás sí tienden mucho en esta a diferenciar, a decir, mira, tu hermano es esto, tu hermano es lo otro, como que ahí hay que tener un poquito cuidado ya No es nosotros, ¿verdad? mejor, lo hace mejor. Ujú. Sí, y pero ve a su hermano sí puede, o su hermana, mira, mira, mi sobrino es esto, entonces los tienden a ridiculizar. Entonces, estas personas han experimentado esto y están dispuestas a hacer lo que sea para sentirse inútiles cuando se sienten humillados, porque son muy criticados, ¿verdad? Eso más que todo, yo digo que el niño, el adulto que siente eso, no sé, yo siento que siente como que tiene que controlar todo para que no lo humillen, para no sentirse, ¿verdad? Con esa sensación, con ese Claro, sentimiento. para no decir algo en lo cual me van a ridiculizar, ¿verdad? Para no cometer errores, lo que decías ahora, un poco el perfeccionismo. O sea, voy a pensar bien qué voy a decir, porque es capaz que si digo lo que no es, van otra vez a decirme, ¿verdad? Sienten ¿Por qué mucha dice culpa. eso? Ajá, Ujú. Sí, también. sienten mucha culpa, vergüenza, se avergüenzan de ellos por lo mismo, porque vienen arrastrando las humillaciones de personas adultas. Entonces, muy importante. Ahora vamos a hablar de cómo sanar esas heridas. Ojalá que nos dé tiempo. Sí. Aquí hay algo muy interesante. Cuando tenemos esta herida,
como lo decías ahora, como tenemos que pensar muy bien lo que decimos, entonces vamos a pensar más en los de afuera que en De mí. los demás. Ajá. Ajá, exacto. O sea, y como qué será lo que quiere que diga, y cómo será que quiere que actúe, y si voy a una fiesta, y cómo será la fiesta, Y y será mejor no hablo porque después, eso, ¿verdad? exacto. Mejor no digo nada, calladito más bonito. Entonces Entonces, nos saturamos. anulo mis sentimientos, anulo mis emociones y pongo por encima las de los demás. Así Así. es. Ujú. Muy Sí, interesante. sí, bueno, pues si Tenemos quiere, la otra herida. ujú, a La la herida otra. de la Ujú. traición, ¿verdad? Estamos con la herida de la traición, la 4. Sí, esta herida de Esta atracción. Adelante, Liz. sí, se ve muy relacionada igual, ¿verdad? Todos vamos enfocados a lo mismo, a nuestra infancia, por eso se llaman así, heridas de la infancia, ¿verdad? Que son 5 bien resaltadas. Inclusive algunos libros y algunos otros psicólogos hablan hasta de 7 heridas, ¿verdad? Esta la traición se da cuando el niño se siente traicionado, la palabra lo dice, ¿verdad? Por alguno de sus padres. Vea qué importante, generando en ellos sentimientos de desconfianza y de rencor a sus padres, ¿verdad? Entonces se sienten traicionados. Imagínate lo que es sentir esta herida de traición y llevarla a la adultez, Venus, en una relación de matrimonio, de noviazgo, en una relación de trabajo. Me imagino que las personas que han tenido esta herida o la tienen, se sienten que cualquier persona los va a traicionar en cualquier momento, que esta es una traidora, que esta me va a serruchar el piso, ¿verdad? Imagínate lo que es vivir en nuestra adultez con una herida de esta sin haberla gestionado. Sí, aquí nos volvemos igual, como decíamos anteriormente, muy controladores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las causas puede ser, por ejemplo, cuando papá traiciona a mamá o mamá traiciona a papá, ¿verdad? El niño lo vive como si fuera él también. Entonces, y máxime si como adultos no sabemos manejar la situación, que por lo que he visto, por lo general es lo que sucede, ¿verdad? Resulta que hay una infidelidad y entonces una de las dos parejas, ¿verdad? El que no fue infiel, pone en contra a los hijos y empieza a decirles cosas de la otra persona, ¿verdad? Y tratando un poco de castigarle a la otra persona sin darse cuenta que el castigado es el hijo, porque lo llenan de un montón de cosas en la cabeza que incluso el niño, si estamos hablando a una edad de la infancia, no sabe manejar, no sabe entender. Y entonces le hacemos más daño al niño, pero como nos ciegan, no sé, nos ciegan probablemente todas estas heridas de la infancia que tenemos, ¿verdad? No vemos que el daño es a los niños. Incluso no los dejamos compartir con la otra persona, ya sea el papá o la mamá, ¿verdad? No los dejamos. Yo conozco papás o mamás, bueno, en realidad papás, mamás no. Conozco papás que han tenido que ir a la corte para pedir sus visitas porque no hay manera que los dejen ver. Y a mí me duele tanto cuando escucho eso porque yo digo, Dios mío, pero es que no se dan cuenta que el daño es al niño, le está cortando la relación con su padre, bueno, o vamos a decirlo con su madre, ¿verdad? Pero la otra persona se ciega tanto y quiere tanta venganza, ¿verdad? A raíz de que probablemente con esa acción se le abrieron estas heridas de la infancia, tiene tanto deseo de venganza o como el que vamos a seguir, ¿verdad? De justicia, entonces se ciega y no ve que el daño es al niño, ¿verdad? Entonces, una herida puede ser eso. Otra herida que lo comentamos hace poquito fue o es que yo cuento un secreto muy guardado mío, ¿verdad? Y mamá va y se lo cuenta a un hermano o se lo cuenta a una tía o papá va y se lo cuenta a un familiar, ¿verdad? Entonces yo como niño siento que me traicionó, ¿verdad? Por eso es que es muy importante cuando alguien, ya sea niño o quien sea, nos confía algo, no contarlo, no ir a decirlo, ¿verdad? Porque es algo muy valioso que nos confíen. Y entonces, una de esas acciones o situaciones, digamos, que pudimos haber vivido, nos pudieron haber marcado con esta herida del abandono, de la traición. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando adultos? Que nos volvemos más controladores porque queremos controlar la situación de tal manera que nadie más me traicione, ¿verdad?
que nadie Y les más cuesta, puede ver. y les cuesta tener relaciones porque siempre están como alerta, ¿verdad? Como pensando, ¿y si me traiciona? ¿Y si me miente? Entonces, como que les cuesta tener relaciones, matrimonios sanos, es lo que le llamamos, ¿verdad? La gente tóxica ahora, ¿verdad? El tóxico, la tóxica, que no es una palabra muy agradable, pero está de moda. Entonces les cuesta a las personas en la adultez, la que tiene esta herida de traición, cuesta entablar esa relación con un verdadero amor, genuinidad, digo yo, algo que usted se entregue por completo, porque siempre van a tener la espinita, y si me está mintiendo, y si me está engañando, y si me va a traicionar, y si me está diciendo la verdad o la mentira, porque lo traen. Entonces hay que escudriñar Venus desde nuestro niño, a ver qué pasó en esa infancia, para poder sanarlo ahora adulto y dejar de estar repitiendo patrones tan dolorosos y tan tristes hoy por hoy, que nos afectan nuestra personalidad y nuestro diario vivir, para poder estar en paz y felices. Sí, y es Seguimos que con la lucha. el problema no es la otra persona, ¿verdad? El problema es lo que yo, mi herida que está abriéndose, ¿verdad? Y que estoy reflejando en esa otra persona. ¿Por qué no es la otra persona? Porque aún y cuando la otra persona nos traicione, si yo he trabajado estas 5 heridas, ¿verdad? Si yo he trabajado mi persona, si la otra persona me traiciona, pues yo pongo un límite con amor y se acabó, ¿verdad? Eso desde la persona sana. El tema es que como no hemos sanado todas estas heridas, entonces hacemos un montón de Nos cosas juntamos, increíbles, ¿verdad? hacemos una fusión tremenda, dos personas Sí, con sí. situaciones así. Y curiosamente, Lizeth y amigos, no sé si ustedes, bueno, conocen un poco lo que es la ley de la atracción. Si yo quiero comprar un carro, ¿qué te digo? Un carro rojo, yo salgo a la calle y digo, pero ahora a todo el mundo se le ocurrió comprar carros rojos. ¿Qué montón de carros rojos hay? Es porque yo estoy enfocada a eso y lo estoy atrayendo. Sucede lo mismo con todo esto. O sea, si yo estoy con miedo de que mi pareja me va a ser infiel, con miedo de que me está mintiendo, yo estoy enfocada en eso y probablemente eso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque yo lo jalo, porque yo lo atraigo, ¿verdad? Por eso es que es tan importante sanar todas estas heridas. Y vamos con la quinta herida, que es la herida de la injusticia. La herida de la injusticia, esta la experimentan los niños cuando tienen papás que no son afectivos, que son poco cariñosos, ¿verdad? Que son muy sensibles, o sea, que no, insensibles más bien, que como que ellos esperaron siempre que les dieran amor, que usan la fuerza también como medio de educación. Antes los papás, ¿verdad? Inclusive hasta los maestros de antes, ¿verdad? A mí me cuentan que era con la regla de medir que los se iban al otro extremo a lo que hay ahora, ¿verdad? Los educadores, muchos, los papás, alguna falta, algo eran muy autoritarios, eran de golpear bien fuerte a aquellos niños, ¿verdad? Entonces esa herida de injusticia, mi papá me cuenta que ellos vendían, eran muy pobres y vendían canastos y tenían que cargarlos todos, ¿verdad? Y caminar todo Atenas para poder vender los canastos. Y si no vendían un canasto, era con el mismo material que hacen el canasto, eran unas leñateadas, como dicen, ¿verdad? En esas palabras que dicen que hasta les rompían esa herida de la injusticia. eh, Ojalá que mi papá la haya sanado, ¿verdad? Hoy por hoy, pero esa herida de la injusticia es la que hablamos. Esta situación genera ahora en la adultez abusivos. Aquí es donde vienen aquellos agresores que están golpeando a las mujeres, aquellos agresores que explotan en una carretera porque se les rayó el otro carro o porque no avanza o porque se le metió una mujer o X cosa, ¿verdad? Groseros, gente con muchísimo miedo, lo que los puede llevar a ser personas, ¿verdad? Muy agresivas. Entonces, esta herida de la injusticia, ojalá que le pongamos mucho cuidado, ¿verdad? Para no esconder lo que realmente me está doliendo y me está afectando. Sí, y aquí hay algo muy importante o muy interesante, y es que si nosotros no sanamos estas heridas, o más bien lo que estamos hablando ahorita, la injusticia, si tuvimos papás autoritarios, papás fríos, ¿verdad? Y no sanamos esto, nosotros nos vamos a convertir en papás fríos y en En papás eso. autoritarios, ¿verdad? Incluso yo conozco gente que expresa que no quiere parecerse en nada a los papás. Y cuando ya empezamos a hablar y todo, yo digo, Dios mío, es que es la copia. Está haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Esto es porque no hay una conciencia real de trabajo personal, ¿verdad? De conocer yo
porque no es simplemente que yo diga, si mi papá fue autoritario, yo no lo voy a hacer. Con solo No, decirlo, no, porque es que hay patrones muy dentro de mí, sí. ¿verdad? Hay Que yo creencias muy copié, pegadas. Sí. ajá, exacto. Entonces yo tengo que hacer todo un proceso, todo un trabajo personal para realmente no replicar o no hacer lo mismo que ellos hicieron. Que vuelvo al punto, que lo hicieron bajo sus recursos, bajo sus circunstancias, bajo su historia de vida, ¿verdad? Pero que yo puedo venir y hacer el cambio. Yo puedo venir y hacer un alto y que de aquí en adelante las generaciones siguientes ya no hagan eso, ¿verdad? Entonces yo lo puedo hacer. Eh, Qué y lindo, sí, bueno, ahora sí, ya conociendo estas 5, ¿verdad? Heridas, ojalá que las escudriñen todos, ¿verdad? Las sí, estudien, como dijo, lista bueno, aquí. no es ahorita. Aquí con esta herida de la injusticia, yo como adulta siempre voy a querer justicia, ¿verdad? Pero entonces, como siempre voy a querer justicia, siempre voy a creer que todos son injustos conmigo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque entonces siempre me voy a sentir mal, no voy a poder tener relaciones sanas y las personas no van a querer estar conmigo, ¿verdad? Porque yo siempre voy a clamar por justicia, porque tal vez de niña sentí que fue muy injusto todo lo que viví, ¿verdad? Y aquí lo importante es cuando entendemos, y lo hemos dicho muchas veces a lo largo del programa, pero es que es necesario hacerlo, ¿verdad? Cuando No ser las realmente víctimas. cuando realmente entendemos que tuvimos que vivir eso, porque esa era nuestra historia, por esas eran las circunstancias, esos eran los medios, ¿verdad? Que en el momento y tuvimos o tuvieron nuestros padres para darnos, cuando entendemos eso es cuando verdaderamente empezamos a sanar, empezamos a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque mientras en mi corazón y en mi mente haya esa sed de venganza, esa sed de justicia, esa sed de que yo no acepto a mis papás como fueron, ¿verdad? Porque tal vez alguien me puede decir, bueno, pero es que mi papá era un agresor, ¿cómo yo voy a aceptarlo? Yo no le estoy diciendo que acepte la agresión, pero sí que acepte lo que ya pasó y no puede cambiar, porque es que ya no lo puede cambiar. Hoy por hoy, si sigue siendo así y usted bajo su estudio considera que debe poner un límite con amor y debe alejarlo, ¿verdad? Porque es para su bien, usted lo puede hacer. Pero mientras usted no acepte que esa fue su infancia y que probablemente fue porque en el 99% de los casos se sabe que él también o ella también sufrieron agresión, porque es un patrón que viene, ¿verdad? De generación en generación. Y no es justificar, es entender, ¿verdad? Es entender. Y cuando hacemos bueno, a nivel de cuántica, ese salto cuántico, ¿verdad? Digo yo, Ay, porque ese ese salto es como cuántico. quitarnos una cortina del frente y ya no ser las víctimas, ya no saber que no tenemos que manipular para obtener las cosas y ya es otra visión la que tenemos, es cuando empezamos a sanar. Y es muy lindo, Venus, porque aquí le podemos decir a la gente, ¿y por qué? O la gente nos puede decir, ¿y por qué yo debo sanar estas heridas? Para eso, para dar ese paso cuántico, ¿verdad? De vivir plenamente, porque ¿quién de aquí yo les puedo preguntar a todos quién no quiere vivir plenamente, ¿verdad? Quitarse esas cargas emocionales que traemos desde el vientre de nuestra mamá inconscientemente, ¿verdad? Porque ya sabemos que todo es perfecto y sea todo como es, sea como fue, ¿verdad? Para quitarnos esos, para ser mejores cada día, pero más que todo nosotros, ¿verdad? Al quitarnos esas heridas, ¿verdad? Nuestra personalidad va a cambiar. Y Liz, hay algo muy importante que hemos hablado. Sí, perdón. no, Dime. ahora que decías eso, que para cambiar nosotros y cambiar el entorno, porque hay algo Sí, muy importante. Cuando yo estoy mal, yo entro a un lugar y si hay gente, yo puedo poner a todo el mundo de mal humor, pero así es. también si yo estoy bien y la gente no está de buen humor, yo puedo poner a todo el mundo feliz. ¿Esto qué quiere Sí. decir? Que nosotros somos energía. Si mi energía es positiva, yo puedo contagiar a los demás de una energía positiva. Entonces, si yo sano, lo que decimos aquí siempre, si yo sano, tú sanas, todos sanamos. Por resonancia, lo decimos. Y para que esas heridas, Venus, que es lo más importante y lo que yo estoy enfocada, ¿verdad? A los que tenemos hijos, no se vuelvan cadena y no pasen de generación en generación. Al momento de que mi familia, mis hijos conformen una familia, ¿verdad?
pues cuando no hacemos nada para, si no hacemos nada para sanarlos, es muy probable que nosotros nos encarguemos de generar en nuestros hijos esas mismas heridas que hoy nos acompañan a nosotros. Imagínate, yo, Y ¿quién de Liz, acá que tiene hijos no quiere verlos emocionalmente estables? y hay algo muy importante, Lizeth y amigos, no es perfección. O sea, no es que porque ya nosotros conocemos de estas heridas y conocemos de un montón de cosas, ya somos perfectos y no nos vamos a equivocar y nuestros hijos más adelante no nos van a reclamar algo o nos van a decir es que si hubieras hecho lo otro. No, no, eso no significa que no vaya a suceder eso porque mientras estemos acá, mientras estemos en este proceso, no somos perfectos. Perfecto solo Dios, Estamos en un ¿verdad? proceso, sí, una Exacto. transformación. Pero si podemos en lo mayor, en la mayor posibilidad, en lo que mejor podamos nosotros avanzar, sanar, modificar, pues es una bendición. Venus, como ya vamos, ¿verdad? Ya vamos. Yo tenía cómo sanar las heridas de la infancia. Vos lo tenías también. ¿Cómo? Adelante. Algunos consejitos, ¿verdad? Porque es muy importante poderles dar estas herramientas, ¿verdad? Aparte Claro, de claro. todo lo bonito que es conversar con Venus y estar, sabemos de que están ahí escuchándonos, darles herramientas. Número uno, dice que reconoce esas conductas que sabes que debes sanar. Aquí ya se las dejamos, es un proceso, es poco a poco. Sepan que la que va a empezar, háganlo poco a poco, a su ritmo, a como puedan. Van a retroceder, pero se van a ir dando cuenta que es lo mejor. Perdonar es la mejor forma de sanar. Entonces, no busques culpables más. Eso es lo que venimos hablando siempre, Venus y yo, y dejar de ser víctimas y ahora sernos responsables. Ya no más, quitémonos eso, que fue culpa de fulanito, que en la casa que viví, con los papás que me dieron, que mis hermanos, mi familia, el trabajo, quitémonos eso y volvamos a ser nosotros responsables de lo que nos pasa a partir de ahora. Buscar ayuda profesional, ¿verdad? Nosotros somos coach, pueden buscar un psicólogo igual, ¿verdad? Eso es clave para el proceso, pues serán la guía, la orientación, hasta lograr un verdadero cambio de transformador. Venus y yo somos transformadores de vida, aparte de coach, y hacemos lo mejor que podamos también, ¿verdad? No es que todos los días estamos así una pura risa, yo trato de estarlo, pero sí tenemos circunstancias y pues, situaciones que vivimos cada una. Lo que pasa es que con una gran diferencia, Venus, que ahora tenemos recursos porque estamos en este proceso que yo las invito a cada uno de ustedes que nos está escuchando que se meta también para que se dé cuenta de cómo su vida hace un alto, así un brinco cuántico. Después pienses si las cosas que tanto te molestan de los demás, especialmente de las figuras de autoridad, son reflejos de tu infancia. Este es otro tema, ¿verdad? Que son los espejos que tenemos. Si son espejos de tus padres o de ti mismo, ahí pueden haber muchas respuestas, como lo hablamos, ¿verdad? Buscar qué es la situación que estamos viviendo, de dónde proviene. Ten buena actitud, rodéate de personas que te motiven y ser mejor, haz más de las cosas que te gustan. Esto lo hemos hablado, ¿verdad? Y no nos vamos a cansar, Venus y yo nunca de decirlo. Ahora hay muchas herramientas como esta, donde nos podemos llenar de vitaminas, de motivación, siempre buscar escuchar cosas buenas, ¿verdad? Leer buenos libros y también hacer lo que nos gusta. Si a nosotros nos gusta bailar, salir a bailar. Si nos gusta ir a hacer ejercicio, salir a hacer ejercicio. Si nos gusta leer o hacer lo que nos gusta. Eso es un proceso, se los garantizo, que es muy sanador. Y trata de pensar siempre antes de actuar. ¿Cómo actuarías si no estuvieras herida? Hágase esa pregunta, ¿cómo actuarías si no estuviera herida? Ver las cosas desde afuera te ayudarán a ser conscientes de esas cosas que necesitas cambiar y lo bien que se siente. Esos son como los 6 consejos, ¿verdad? Y otro, muy importante, nos puede decir alguien, ¿y yo que estoy tan vieja, puedo sanar alguna herida? Claro que sí, a cualquier edad se puede sanar una herida. Qué bonito es terminar nuestra vida, ¿verdad? En este caminar, en este tren que le digo yo, sanando, tener un corazón en paz para cuando nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nos llame, estar uno en paz con uno, primero que todo, porque aquí siempre vamos a hablar de nosotros, que somos lo más importante, y por resonancia, todos los demás que están a nuestro alrededor. Demasiado lindo. Muchas gracias, Liz, por esas herramientas que nos diste. Y bueno, vamos a agradecer también a Albán Lacayo, que nos escribió, a Marvila, a Lorena Gutiérrez,
que nos han escrito acá en el Facebook. Gracias por estar acá con nosotros en este momento y gracias también a quienes nos van a ver en diferido, nos van a ver en algún otro momento porque esto queda acá en nuestro Facebook Live. Y sí, ya se nos acabó el tiempo, les esperamos entonces el próximo martes a las 6 de la tarde con un tema muy lindo y es el orden familiar. Donde hay orden, hay amor, pero primero tiene que haber orden. Entonces, y vamos a tener una invitada muy especial, y lo vamos a poner en el Facebook para que ustedes se enteren. Y bueno, para terminar, es muy importantes los 3 pasos que dijimos al inicio. Primero, identificar las heridas. Luego, aceptarlas, no quedarme solo en que las identifico. Y tercero, ahora sí, ¿qué acción voy a tomar para irlas sanando? Así Liz, es. buenas noches a Buenas todos. Nos noches. esperamos el próximo Buenas martes. noches. Gracias. Adiós.